Muy buenas tardes a todos ustedes, señores magistrados, personal y a todos los quienes nos acompañan. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia del doctor Ulises Requejo Armas, quien es fiscal adjunto provincial penal de Lima, quien gentilmente ha aceptado la disertación del tema sobre legítima defensa, concepto, requisitos, aplicación a nivel de investigación preliminar y judicial, la ley número 27.936. Asimismo, se hará una casuística. Quisiera, por favor, que lo recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ulises Requejo como bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, que nuevamente hemos tenido el honor de ser invitados para una exposición como la que ya ustedes tienen conocimiento sobre legítima defensa. Entendemos que la invitación parte porque precisamente a nivel de Fiscalía estamos en la labor también de evaluación y análisis cuando se invoca a este punto relacionado a legítima defensa. Y en ese sentido, el tema va a partir por analizar algunos conceptos básicos que están en la ley y en el Código Penal y aterrizar con algunos temas de casuística que muchas veces es importante compartir y saber. Entonces vamos a empezar con la diapositiva. Como ideas preliminares en este tema de legítima defensa, yo creo que partimos por analizar lo siguiente. Sabemos que el tema de delincuencia va incrementándose día a día y por tanto en esa medida también nuestro conocimiento y la forma de actuar frente a actos delictivos, es decir, actuar con legítima defensa, tiene que ir en esa proporción. Y ahí el interés del tema. O sea, y no basta eso conocer, digamos, a quienes trabajamos en el Poder Judicial, Ministerio Público, sino en general, toda persona, conocer, porque legítima defensa, como ustedes tienen conocimiento, es un derecho fundamental. En ese sentido partimos por esa idea. A mayor incremento de la delincuencia, mayor conocimiento de estos temas como legítima defensa, sobre todo cómo actuar y cómo debemos actuar y cómo la ley precisa la actuación en este tema de legítima defensa. Implica también la realización, legítima defensa es efectivamente una conducta delictiva, pero que se justifica porque está establecido en la ley como una causa de justificación y por tanto no va a ser pasible de una sanción penal. Y vamos a ver en las etapas de investigación preliminar y judicial cómo los fiscales y los jueces vienen tratando este tema ante la invocación de legítima defensa. El tercer punto, repetimos, es una causa de justificación. Porque, como dice en la diapositiva, en la parte, el origen del peligro siempre es un comportamiento humano. Es decir, nos defendemos ante una agresión y esa defensa constituye además una conducta, pero una conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, para la ley en este caso, se justifica ese actuar siempre en cuando se cumpla con los requisitos establecidos legales que están en nuestro Código Penal. Vamos a entrar a ese tema. Otra idea importante que tenemos que tener en cuenta, que si nos defendemos de algo es porque es un tema además relacionado a un instinto, a una reacción natural. Ante una agresión tenemos la tendencia innata de defendernos ante una agresión. Una acción y por tanto hay una reacción. Salvo que tengamos quizás la filosofía de Cristo, ¿no? Que ante una agresión, digamos, que se da, si seguimos la filosofía de Cristo, podemos seguir dando la otra mejilla para seguir recibiendo el golpe o la agresión. Pero en el campo nuestro campo del derecho,
digamos, existe lo que se llama legítima defensa. Ahí vamos a entrar. Entonces, legítima defensa tiene que ver con defensa del derecho y es ejercer un derecho. Y fundamentalmente, seguimos avanzando, debemos tener en claro además para esta exposición, seguimos, la base legal sobre el cual estamos analizando el tema de legítima defensa. Es un derecho fundamental, como sabemos, porque está establecida en la Constitución Política. ¿Qué artículo? Artículo 2, numeral 23 de la Constitución Política, en la cual se establece que dentro de otros derechos, la legítima defensa constituye también un derecho fundamental porque está establecida en la Constitución. Pero no solamente es allí donde se establece, también está en el Código Penal, artículo 20, inciso 3 y 8 del Código Penal, que es la que nosotros diariamente en el ejercicio de nuestra función estamos siempre repasando y consultando. Y finalmente, también muchas veces olvidamos la Ley 27.936, que si bien modificó algunos temas del Código Penal, sin embargo, también en esta misma ley señala algunas funciones que tiene el fiscal y el juez concretamente. Y muchas veces no repasamos la ley y vamos a ver por qué. La ley, la 27936, publicado el 12 de febrero del año 2003, hace 11 años exactamente. Decíamos que está en la Constitución, y efectivamente está el artículo 2, numeral 23, toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Seguimos, y ahí está la parte del artículo 20 del Código Penal, inciso 3 y 8 del Código Penal. Dice, artículo 20, está exento de responsabilidad penal, es decir, no hay sanción, no puede haber sanción para quien actuó en legítima defensa. Exento de responsabilidad penal. Pero para ello tiene que cumplirse, como dice el Código Penal, 3 requisitos, y es lo que vamos a analizar a continuación. Ahí está la transcripción exacta de cómo está en nuestro Código Penal, pero vamos a ir en parte analizando cada uno de los requisitos. Continuamos. En términos generales, antes de ir a la parte de lo que establece el Código Penal, a manera de concepto para lo que corresponde a la conferencia de día de hoy, tenemos el siguiente concepto de legítima defensa: causa eximente o atenuante de responsabilidad penal, como dice ahí, vamos a leer, destinada a proteger a la persona que obra en defensa de cualquier bien jurídico, protegido propio o propiedad de terceros. Eso es un poco el concepto que vamos a tener en cuenta para esta exposición. Vamos ahora sí a detallar cada uno de los requisitos. El primer requisito para establecer si nos encontramos ante una legítima defensa, ante una invocación de una legítima defensa. Primer requisito, tiene que existir la agresión ilegítima. La agresión ilegítima, que además debe ser una agresión, como dice en el mismo código, real, inminente, en el momento mismo de la situación en la que se presenta el hecho ante el cual la persona agraviada reacciona, pero en legítima defensa, ¿no? Entonces, está claramente establecido en este punto, dirigida a quien comete la agresión ilegítima inicial. No se admite si la agresión efectuada se ejecuta luego de determinada esta. Está clarísimo eso, porque en muchos casos en la práctica hemos visto a nivel de fiscalía, por ejemplo, en un caso que tuvimos donde la persona señalaba que actuó en legítima defensa, pero lo que ocurrió es, esto fue en el Agustino, un sereno, si bien no me equivoco, ante un hecho cometido, la persona quien lesionó al sereno gravemente, refirió que había actuado en legítima defensa, pero ¿qué resulta? Que si bien fue un desalojo municipal o una disposición municipal contra los ambulantes de determinado sector, sin embargo,
la persona que lesionó al sereno, quien dice haber actuado en legítima defensa, después de aproximadamente 2 horas regresó al lugar de los hechos. Y en ese momento es que lesionó con un arma blanca al sereno. Y entonces alegaba legítima defensa, pero después de 2 horas. Eso ya ahí no es propiamente, digamos, legítima defensa, porque ya hay un tema que podría estar un acto defensivo, ya es venganza, sería un campo ajeno a lo que es el derecho, ¿no? Entonces, está clarísimo que la agresión ilegítima, la agresión tiene que ser real, actual, inminente, en el mismo momento de las circunstancias en que se produce la agresión, la reacción debe ser en esa situación. Pero precisemos algo más y en la siguiente diapositiva vamos a tener presente. Está clarísimo que la agresión es un comportamiento dirigido a lesionar o poner en peligro, como dice en la diapositiva, un bien legalmente protegido. O sea, es una agresión. Una agresión evidentemente es una conducta dirigida a lesionar, a agredir. Si agredimos a una persona, vamos a pretender buscar lesionar a alguien, afectar en su salud, en su cuerpo, y por tanto producirle algún tipo de lesión. Y entonces, de alguna manera, estamos poniendo en peligro un bien jurídico. En este caso sería la vida, el cuerpo o la salud. Entonces, ahí hay una agresión, es un comportamiento humano. En otro concepto que debemos tener presente, se requiere también, cuando se trata de agresión, que el obrar debe ser de una persona física, de una persona jurídica de ninguna manera, salvo, y así lo dice porque lo que estoy exponiendo un poco está sobre la base de un texto importante que siempre consultamos, del doctor Hurtado Pozo, que es el que ha desarrollado este tema y que lo estamos tomando en cuenta. Entonces, la agresión debe obrar de una persona física y además no es aceptable o no puede tratarse que esa agresión pueda venir de una persona jurídica. No podría entenderse eso, salvo que sea una persona quien represente a la persona jurídica y esté en todo caso señalado como un órgano directivo de la persona jurídica o algún funcionario que represente a esa institución, conforme entonces nos establece el artículo 27 del Código Penal, que sanciona en este caso, o puede ser pasible de una sanción, a quien actúa en representación de una persona jurídica, el gerente general o representante legal o miembro de un directorio o el funcionario que representa a determinada institución. Entonces, está clarísimo entonces que la agresión debe ser de una persona física. Continuamos detallando en esta parte. Luego también, ¿y qué pasaría si el peligro proviene de un animal? Si la agresión, en este caso, proviene de un animal. Bueno, eso tampoco sería propiamente, es una agresión, pero de un animal, salvo que el animal esté siendo, digamos, dirigido por una persona, en este caso por el amo o el quien le dé instrucciones al animal para agredirnos, ¿no? Salvo esa situación, y en todo caso el responsable, o en todo caso la defensa nuestra sería, si bien es cierto, contra esta conducta, digamos, o esta reacción del animal, sí, pero dirigida de la persona que está a su vez instruyendo al animal. De alguna manera habría un tipo de responsabilidad de la persona que dirige al animal. En otro aspecto también es importante tener presente aquí un tema de legítima defensa putativa. Este término jurídico que muchas veces se ha comentado y tiene que ver con en los errores que puedan darse en una situación de agresión. Cuando, por ejemplo, un caso concreto que ocurrió también
donde el dueño de un establecimiento comercial, luego de que hace una semana fuera objeto de un asalto a mano armada en su centro o en su negocio, resulta que la semana siguiente ve a una persona ingresar a su establecimiento, pero con características similares a quien hace una semana había cometido el asalto a mano armada en su lugar, en su establecimiento. Y entonces el dueño de del negocio se imaginó y pensó que era esa persona porque tenía las características similares al agresor o al quien cometió el delito hace una semana. Y esta vez dijo, no va a ocurrir lo mismo. Sacó su arma y disparó. Claro, no acabó con la vida, pero sí le hirió gravemente. Eso es un ejemplo clásico de legítima defensa putativa a raíz de un error en este caso. De ninguna manera acá es un tema que aquí exige defensa que se utiliza para repeler una agresión, pero una agresión que no existe en realidad, sino que uno se imagina y responde ante la creencia de que se va a cometer o hay un peligro contra esa persona. Es lo que técnicamente es la legítima defensa putativa. Y en otro aspecto debemos precisar también que la doctrina dominante es, en estos casos, se considera suficiente la posibilidad de que se produzca un resultado perjudicial. O sea, no basta con que se dé una lesión, digamos, sino una posibilidad de que se produzca la lesión. Basta con eso. Y otro ejemplo también que tenemos respecto a legítima defensa putativa podría darse cuando a veces solemos hacer bromas a algún amigo o a algún familiar como que le estamos hurtando su cartera o su billetera en el acto y puede reaccionar en el sentido de causarnos una lesión. Ahí estaríamos también en una situación de legítima defensa putativa. Continuamos para seguir con las precisiones. Pero aquí el tema de agresión va acompañada de ilegítima, es decir, aquí el tema de ilegitimidad tiene que ver pues ya con el término de lo ilícito, entendido no solo, como dice acá en la nota, respecto a la no conformidad de las normas y lo injusto, contrario al ordenamiento jurídico, evidentemente, porque aquí se establecen los requisitos y si no se cumplen, entonces estamos ante una agresión ilegítima. También, de otro lado, la legítima defensa puede darse la pregunta es, ¿puede darse ante un acto realizado en legítima defensa? Es una pregunta que hacemos y que, de acuerdo a la casuística que se ha dado y sobre todo la jurisprudencia, se establece que no, evidentemente. O sea, no puede darse una legítima defensa o invocarse una legítima defensa ante un acto realizado en legítima defensa. Eso no es posible. A diferencia de que la legítima defensa puede darse sí respecto al ejercicio abusivo del derecho de defensa. Y es un tema que vamos a analizar con los casos a continuación. Y entonces, de esta manera terminamos esta primera parte de la agresión ilegítima, que es el primer requisito para establecer si estamos ante la figura de legítima defensa. El segundo requisito es el que también está claramente señalada en nuestro código, dice necesidad racional del medio empleado para impedirla. Y aquí vamos a detallar un poco el concepto de racional. Continuamos y más adelante vamos a precisar los otros puntos. Lo racional tiene que ver pues con un juicio de valor, con lo justo. Tiene que ver también con un tema de aceptabilidad, como se maneja en el campo de razonamiento jurídico. Lo racional entonces es lo justo, lo aceptable. Esos son los términos que en todo caso tenemos que manejar al momento de analizarlo, la legítima defensa. Y ahora aquí otro tema importante. Se determina apreciándose entre la proporcionalidad del peligro, o sea, la racionalidad tiene que analizarse
no en la proporcionalidad de los medios, que es lo que la anterior norma establecía, sino la proporcionalidad entre el peligro propio de la agresión y la acción a defender. Ahí donde tenemos que analizar la parte de lo racional, hasta qué punto la conducta desplegada en defensa está dentro de los parámetros, digamos, normales que uno puede actuar en esa situación. Y por eso se exige, y la norma dice, retrocedemos una más, a ver, una más a la anterior, dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla. Y entonces, la racionalidad tiene que ver, avanzamos, la siguiente, en estos 3 puntos que claramente la norma lo establece. La intensidad de la agresión, o sea, cuán intensa es la agresión, muy violenta la persona para agredirnos. También la peligrosidad de la agresión, es con un arma, son varias personas, que son elementos para establecer la peligrosidad. De noche, de día, en qué circunstancias también se ve aspectos de la peligrosidad. Y los medios que se emplea para la defensa, evidentemente aquí también tiene que ver el arma, qué tipo de arma, es un arma blanca, un arma de fuego, una metralleta, ¿ya? Entonces son aspectos que en todo caso va a establecerse para analizar, valorar racionalmente si esos aspectos constituyen entonces como requisito para establecer si se actuó conforme a lo establecido en lo que es la legítima defensa. Y sobre todo la forma de proceder del agresor ante el cual nosotros nos defendemos, ¿no? Entonces, porque estamos estableciendo el segundo requisito relacionado a... Ahí está, el tercer requisito, pero el anterior era procedemos, ahí está, antes, necesidad racional del medio empleado para impedirlo. Pero luego vamos a ver algunos casos donde de todas maneras vamos a volver a precisar estos requisitos. El tercer requisito fundamental que debemos tener en cuenta al momento de analizar, valorar, tanto a nivel de fiscalía como a nivel de juzgado, son y constituye la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. La acción de provocación podría considerarse por sí mismo un ataque, claro que sí. En consecuencia, la conducta agresora supondría un carácter defensivo. Qué importante es esto también. Porque si yo alego o invoco legítima defensa, pero soy el quien provoqué para que la persona que me agredió reaccionara de esa manera, entonces, ¿cómo puedo decir que hay legítima defensa? No estaría dentro del requisito. Para ello tiene que haber, no tengo que yo haber provocado, yo que me defiendo no debo provocar esa reacción de agresión por parte de quien me agrede, ante el cual yo me estoy defendiendo. Está clarísimo en cuanto a esto, pero vamos a hacer algunas precisiones en la siguiente diapositiva, porque provocar significa irritar, estimular, y esto es un concepto que está en el diccionario de la Real Academia Española, irritar o estimular a alguien con palabras u obras para que se enoje. Entonces, con palabras u obras para que se enoje, provocar. Entonces, para esto, para que se cumpla el tercer requisito, no debe existir, no debe haberse dado una provocación por parte de quien, digamos, ejerce el derecho de legítima defensa. Continuamos. Y entonces, aquí va en la parte de un poco el procedimiento. La ley 27.936 estableció, adelante doctor Ítalo, la ley 27.936
estableció que en instancia fiscal, en nuestra instancia en la que nosotros nos desenvolvemos, y así lo hemos venido desarrollando, tenemos que valorar y analizar ante una invocación y ante un hecho en la que se sostiene que se actuó en legítima defensa. Ahí tiene que haber una invocación de parte de quien alega decir que actuó en legítima defensa, tiene que invocar que actuó en legítima defensa y por tanto va a ser materia de evaluación por parte del Ministerio Público. Tenemos que evaluar, tenemos que ver qué es lo que ocurrió, qué elementos probatorios tenemos para sostener que efectivamente actuó en legítima defensa, es decir, conforme a los 3 requisitos que se establece el Código. Pero precisamente entonces es el momento en que el Ministerio Público puede tomar la decisión si considera que efectivamente se cumplió con los 3 requisitos, abstenerse de ejercitar la acción penal. Claro que sí, porque es la función del Ministerio Público de ejercitar la acción penal pública. Sin embargo, si considera el fiscal que en este caso actuó en legítima defensa, por tanto, está en la potestad de abstenerse de ejercitar la acción penal. Incluso también, en todo caso, de retirar una acusación, claro, en esa etapa ya, en otra etapa, donde puede incluso retirar la acusación. Esto es en la etapa de investigación fiscal. Tenemos el caso del estudiante universitario Mancilla Yupanqui, que el año 2012 o 2013 lamentablemente acabó con la vida de una persona quien, de acuerdo a los hechos, estuvo a punto, bajo amenaza, de sustraerle sus pertenencias utilizando un arma blanca, ante lo cual el estudiante universitario sostuvo que actuó en legítima defensa, tenía un arma de fuego en su poder con el cual disparó contra esta persona y acabó con la vida. ¿Qué pasó? Todos lo conocemos, fue investigado, la Fiscalía denunció ante el Poder Judicial también abrió proceso y en cuanto al mandato, la jueza o el juez dispuso la detención, y es el tema donde nuevamente se empezó a discutir si era razonable en este caso disponerse el mandato de detención a quien alegaba haber actuado en legítima defensa, y es donde vamos a precisar más adelante como caso concreto cuál fue la decisión del juez y cuáles eran los cuestionamientos que se dieron en ese momento. Entonces, qué importante es cuando se alega legítima defensa, teniendo en cuenta los tres requisitos para poder invocar el derecho de legítima defensa. Invocar es acogerse a una ley, costumbre o razón, y la ley dice el que invoca. Quiere decir que si yo actúo en legítima defensa, tengo que invocar, señor fiscal, por favor, tenga en cuenta que yo en este caso me he defendido de una agresión ilegítima y por tanto no tuve otra opción que sacar mi arma de fuego, disparar y lamentablemente acabé con la vida de esta persona. Entonces estoy invocando y el fiscal tiene la obligación de analizar, evaluar los elementos probatorios relacionados a este hecho y establecer si efectivamente se dan los tres requisitos o no se dan. Si se dan, estaríamos ante lo que se llama legítima defensa perfecta, porque se dan los tres requisitos. Si no se cumplen con todos los requisitos, estaríamos ante una legítima defensa imperfecta. Y aquí es donde, en todo caso, si no hay legítima defensa, es decir, si el fiscal no se puede abstener de denunciarle y el juez también sigue con el proceso, pero todavía hay una opción final,
de que en todo caso, si hubo un exceso o no se cumple con estos requisitos, en peor de los casos, tendría que tenerse en cuenta el artículo 21 del Código Penal, que dice que en estos casos el juez tiene la potestad de rebajar la pena en todo caso. O sea, en peor de los casos, a quien invoca legítima defensa, pero que no se cumple con los 3 requisitos establecidos, a lo más, o en mejor de los casos para él, tendrá que rebajarse la pena. Pero en rigor, legítima defensa tiene que cumplirse con los 3 requisitos. Y es lo que llamamos, vuelvo a reiterar, legítima defensa perfecta. Eso es en instancia fiscal, pero ahora en instancia judicial. Si el Ministerio Público denuncia, formaliza denuncia penal, como la que ocurrió con un empresario que acabó la vida, con que ustedes además tienen conocimiento, de 2 personas quienes en el momento en la que estaba llegando a su domicilio, según los hechos, se les enfrentó con arma de fuego, poniendo en riesgo la vida incluso de su pareja, del empresario apellidado Llanos, ante lo cual él hizo uso de su arma de fuego y acabó con la vida de esas 2 personas quienes iban a cometer el hecho en su agravio. Y entonces es otro caso en la que se invocó legítima defensa, pero que acertadamente consideró el juzgado no abrió proceso penal contra el empresario y así finalmente quedó definido. Vamos a analizar este tema. Entonces, si es que el fiscal tiene dudas o considera que en el caso en la que se invocó legítima defensa no se cumple con los requisitos, bueno, entonces yo formalizo denuncia y que ya en instancia judicial se determine y se investigue y se esclarezca plenamente los hechos. En esta instancia judicial, el juez, como contralor también, en esta etapa, no puede abrir proceso penal, como ha ocurrido en varios casos, en el caso del empresario, o también si el juez considera de que no se cumple con los 3 requisitos de legítima defensa, puede abrir proceso, pero hay algo importante y que establece la ley 27.936, que en esos casos el juez tiene que disponer no detención, sino comparecencia, y es lo que no hizo en este caso del estudiante Mancía, la juez de ese entonces. Dispuso detención y no comparecencia cuando había una invocación de actuación en legítima defensa. Más adelante, ese es el caso que decíamos, el caso 1, fue la 4ª Fiscalía Provincial Penal, denunció sobre la base de las pericias, porque aquí hay un tema también interesante, que evidentemente a nivel de fiscalía habrá preocupado mucho, porque en el caso del empresario Llanos, que acabó con la vida de 2 personas, además de acabar con la vida de estas 2 personas, se estableció a través de las pericias que una de las personas fallecidas tenía, como dice acá, bueno, no está, pero tenía como 14 o 16 fracturas en la parte de las costillas, y el otro tenía fracturas en la parte de la cara, o en la cabeza. Y entonces, evidentemente, allí consideró la fiscal de que había un exceso, porque estableció, según la fiscal, de que se daría aquí una legítima defensa imperfecta. No se cumplió, había un exceso en la defensa, por tanto, y antes de acabar con la vida de estas 2 personas, lo que habría hecho, según la teoría del caso de la fiscal, habría, causado las lesiones y las consecuentes fracturas que se determinó con la pericia. Y entonces eso hizo decidir a que la fiscal denunciara el hecho ante el Poder Judicial. Pero finalmente, ¿qué dispuso el juzgado? Que fue el 25 Juzgado Penal de Lima, decidió no abrir proceso penal porque consideró
que el delito por el cual habían denunciado, homicidio simple, existió una perfecta legítima defensa en esos términos y que no hubo excesos para el juzgado. Entonces, qué importante es ante estos hechos la evaluación y la valoración que se hace a nivel judicial para establecer esto, si se cumple con los requisitos establecidos, los 3 requisitos que hemos analizado, y por tanto esa potestad pues del juez de decidir si abre o no abre proceso penal, que en este caso no abrió proceso penal y hasta donde tengo información quedó a ese nivel, no se abrió proceso y quedó el caso ahí. Y entonces, no obstante la denuncia realizada por el Ministerio Público sobre la base de su teoría. Qué importante entonces esa garantía que tenemos para evaluar. Pero eso implica analizar y evaluar cada uno de los hechos y los elementos probatorios que se dan y las circunstancias en que se dan. Más adelante. Y entonces, en este caso, otro dato importante que tenemos que recordar, que si el juez decide abrir proceso penal, es decir, tengo dudas si efectivamente en este caso se actuó en legítima defensa o hubo una legítima defensa imperfecta, entonces no, debo seguir con la investigación judicial para reunir mayores elementos de prueba y finalmente, después de una exhaustiva investigación judicial, determinar si existió o no existió legítima defensa. Pero en ese caso, la ley, la 27.936 señala, así dice, impondrá mandato de comparecencia. Pero claro, con esta tingencia, cuando exista indicios válidos de legítima defensa, lo que implica que el juzgado debe analizar y debe motivar si en ese caso existió o no existió, o existe o no existe, indicios válidos de legítima defensa. Y entonces si el juez dice, abro proceso, quiere decir que tiene que disponer mandato de comparecencia si es que considera que hay indicios válidos de legítima defensa. Y si no abre proceso, de igual manera tendrá que fundamentarlo, pero en todo caso, como el caso del juzgado que dispuso la detención del estudiante universitario Mancilla, dispuso detención, pero no explicó ni motivó. En todo caso, el siguiente punto, cuando exista indicios válidos de legítima defensa, quiere decir que la juez probablemente haya analizado que en este caso no hay legítima defensa y por tanto no puede sostenerse este caso a través de legítima defensa y por tanto dispuso mandato de detención, sin embargo, no la motivó ni la fundamentó, y es un tema que tendría que haberse analizado, porque la invocación de la legítima defensa implica una valoración y una evaluación, y eso tiene que traducirse con una motivación. Eso mismo se exige al Ministerio Público también, y con mayor rigor a nivel de juzgado, porque la motivación además es una obligación que está establecida en la Constitución misma, donde se exige obligatoriamente que los jueces deban motivar sus sentencias, así como todas las personas además tenemos derecho de criticar las sentencias, pero los jueces obligatoriamente tienen que motivar sus decisiones. Continuamos en la parte final de esta exposición y entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos a partir del cual hemos analizado el artículo 20 del Código Penal, los 3 requisitos establecidos, debemos establecer finalmente que si es que hay un proceso penal abierto, finalmente se puede llegar a la absolución de la acusación fiscal y por tanto exento de toda responsabilidad penal. Y en peor de los casos, si es que no se cumple los requisitos de la legítima defensa establecidos, que además tienen que probarse en el proceso,
En peor de los casos, quien invoca haber actuado en legítima defensa tendrá que, bajo la potestad del juez, rebajarse la pena, disminuida incluso por debajo del mínimo legal que establece el artículo 21, y es potestad del juez. Y es lo que está establecido en el artículo 21 de la responsabilidad restringida, que es diferente a la responsabilidad restringida de la edad. Aquí es una responsabilidad restringida, artículo 21, que dice, en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Todavía hay esa opción si es que en todo caso no se cumple con los requisitos establecidos para la legítima defensa. Continuamos ya en la parte final, y el caso 2, que ya lo habíamos explicado, del estudiante universitario Mancía Yupanqui. Ahí están los hechos resumidos de esa manera. Evidentemente, en el caso mismo tienen sus detalles, dónde ocurrió, en qué circunstancias. Siguiente. Lo que habíamos dicho, que para el juzgado no hubo legítima defensa porque no hizo previamente, perdón, esto es para aquí hay un error, esto es para el fiscal. Según el fiscal, no, perdón, está correcto. No hubo legítima defensa porque no hizo previamente disparo al aire, pero se exige que previamente para defenderse uno tenga que hacer disparo al aire. Entendemos que eso, a los efectivos policiales hay sí un protocolo establecido que tienen que ellos seguir para poder proceder, porque evidentemente se les debe exigir, porque son servidores públicos y pertenecen a la Policía Nacional, y además están preparados para ello. Pero a un ciudadano que está autorizado a portar un arma de fuego, se le debiera exigir que previamente hay un disparo, un disparo al aire. Claro, podría ser una de las alternativas, pero no hay ninguna exigencia en todo caso. Habríamos que ver las circunstancias, el lugar, el hora en que ocurrió los hechos, y ahí está entonces la racionalidad, el tema de lo racional, que es materia de evaluación. Y entonces los fiscales, los jueces, al momento de evaluar ello, de alguna manera, para ser objetivos, tendríamos que ubicarnos en ese momento, en esas circunstancias, y ponernos en el caso de la persona que invoca haber actuado en legítima defensa, y es la única manera de racionalmente llegar a una conclusión. Caso contrario, va a ser demasiado subjetivo una decisión tanto del fiscal como del juez. Siguiente. Es el ejemplo que ya les había señalado, es la legítima defensa putativa, que tiene que ver con un error como el que les expliqué del negocio de una persona quien confundió, que incluso además era uno de sus clientes, pero que confundió con las características físicas de una persona que hace una semana, conjuntamente con otros, asaltó bajo amenaza y con arma de fuego su propio negocio. Es otro caso de legítima defensa putativa. Y finalmente, repasemos que legítima defensa entonces es un derecho fundamental porque está establecido en nuestra Constitución. Algunos estudiosos del tema señalan que no era necesario colocar al tema de legítima defensa en la Constitución, porque eso implica dar la misma potestad de otros derechos fundamentales. Discutible, pero así está establecido, y por tanto no hay duda de que legítima defensa es un derecho fundamental y como tal debe ser ejercido. Pero muchas veces desconocemos la norma, desconocemos los procedimientos, y como en el caso del estudiante Mancilla, incluso hubo versiones contradictorias. Entendemos que por desconocimiento de la figura y por desconocimiento de los requisitos que debemos conocer. Y por eso que considero importante de alguna manera haber contribuido con hacer un repaso de lo que establece el Código Penal,
de los casos que estamos señalando a efectos de repasar el tema relacionado a legítima defensa, y que de ninguna manera podemos aceptar una legítima defensa por agresión pasada, que es lo que en otros términos se llamaría venganza. Y no hay legítima defensa cuando se provoca la agresión. Claro, ¿cómo voy a decir que me estoy defendiendo si yo provoqué esa agresión de esa persona? No se cumple con el requisito, el primer requisito, o el último requisito, el tercero, perdón, de lo establecido en el Código Penal. Y algo importante, la legítima defensa, quien invoca, evidentemente debe ser probada. Debe probarse la legítima defensa, un testigo o prueba indiciaria, tal vez con elementos probatorios que sostengan mi teoría del caso, y por tanto no basta pues con invocar, sino también hay que acreditar, y en el proceso o en la investigación preliminar debe probarse que en ese caso se actuó con legítima defensa, es decir, con el cumplimiento de los 3 requisitos que hemos estudiado. Esperamos que esta breve exposición sobre legítima defensa haya sido, digamos, como vuelvo a repetir, para poder repasar y recordar estos puntos que están establecidos en nuestro Código Penal, y que nosotros en la función del Ministerio Público lo tenemos muy en cuenta. Al mismo tiempo esperamos también que a nivel del juzgado, porque es la única manera de, en este caso, de cumplir la función tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, de tal manera que nuestras decisiones como fiscales o como jueces tengan la aceptabilidad, en este caso, de la ciudadanía, porque siempre estamos sujetos, como se dice, a las críticas, porque también es un derecho constitucional criticar las decisiones judiciales. En esa medida, todo va a depender con el análisis, y a partir de ese análisis, la fundamentación de los jueces cuando tomen sus decisiones. Y si dicen que en este caso no se actuó con legítima defensa y dispongo yo el mandato de detención porque considero que no hay elementos válidos de legítima defensa, tengo que motivarla, tengo que fundamentarlo, decir por qué estoy llegando a esa decisión. Y entonces nadie podrá decirme por qué es que estoy tomando una decisión que desde luego van a decir que es una decisión arbitraria, abusiva, sin fundamentación, pasible de quejas, denuncias. Pero en la medida que eso se sostiene o se fundamenta la decisión, como nos enseñan los expositores en temas de razonamiento jurídico y de motivación de decisiones judiciales, creo que es importante, a manera de recomendación en esta parte, al menos a nivel de Fiscalía lo venimos haciendo, y en los casos de invocación tenemos que también evaluar y analizar y tomar nuestras decisiones a ese nivel. Bien, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Por favor, si alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta. Sí, doctor. Con respecto a la legítima defensa, se puede realizar a un familiar o también a un compañero, o en caso de puedo defender yo a un compañero que está siendo asaltado. ¿Abarcaría también la defensa de iniciativa? Claro que sí, y la norma lo establece. Para defender bienes jurídicos protegidos propios o de terceros. En el caso del empresario Llanos, él alegó que no solamente defendió la vida de su enamorada o de su pareja, de ella, sino también su propia vida. Entonces sí es posible. En el caso del estudiante también, Mancilla señaló que además de que él fue también amenazado para que le sustraigan sus pertenencias, la persona quien acabó con la vida había hecho lo mismo con otra persona en el jirón o en la avenida Tacna.
Entonces es posible, clarísimo, porque la norma lo señala. Para proteger bienes propios o de terceros. La ley sí lo establece y está claramente señalado. Estaríamos en ese caso ante una legítima defensa imperfecta, como dicen los analistas, pero tiene que cumplirse los 3 requisitos para establecer legítima defensa perfecta. Lo que quiere decir que en peor de los casos, quien invoca o alega haber actuado en legítima defensa, pero hay dudas o no está probado de que se cumple con los 3 requisitos establecidos, pero en peor de los casos, si bien la pena que se le imponga no será la pena, podría ser la pena por debajo del mínimo legal, y entonces estamos ante lo establecido en el artículo 21, que es responsabilidad restringida en peor de los casos. Es decir, cuando, por ejemplo, hay un exceso en la defensa, si con un disparo ya yo pude evitar de que la persona a quien me está agrediendo en un asalto, controlé el asunto, pero no obstante eso, yo hago 5 disparos posteriores y no en digamos, en las piernas del que me está agrediendo, sino en la cabeza y directamente al corazón. O sea, hay un exceso ya ahí, hay un exceso del derecho de defensa. Y entonces la ley no puede amparar el abuso de ese derecho de defensa y por tanto, en ese caso, no se cumple porque el requisito número 2 dice claramente necesidad racional del medio empleado. Hay que ver la racionalidad, de qué manera, qué tan intenso estuvo la agresión, la peligrosidad del quien nos agrede, y eso nos implica también evaluar el lugar, las circunstancias, y a partir de ahí establecer si efectivamente la persona quien invoca haber actuado en legítima defensa fue racional su conducta, pero si con un disparo pudo controlar el asunto, pero tuvo que hacer 5 disparos más, ya ahí ya es un exceso del abuso de derecho. O si digamos lo que ocurre, lo que podría darse otro caso a manera de ejemplo, si se trataban de niños, por ejemplo, de 10, 11 años, que atacan con algún objeto punzocortante, yo tengo un arma y disparo a matar a ellos para defenderme de ellos supuestamente, habríamos que analizar hasta qué punto eso es una conducta de reacción normal, dentro de los parámetros aceptables. Se trata de 2 niños, o sea, ¿hasta dónde puede generar eso un peligro? Bueno, si bien con un arma punzocortante, pero habríamos que, por eso, analizar las circunstancias, la peligrosidad, la intensidad de la agresión para establecer si estamos o no ante una conducta razonable que justifica la defensa. Caso contrario, no se cumple con los requisitos y por tanto de ninguna manera va a quedar exenta de responsabilidad. En todo caso, sí podría merecer una rebaja de la pena por debajo del mínimo legal, porque es comprensible ante esa situación que da, pero de ninguna manera tendría que eximirse de responsabilidad. Por ahí podría haber la respuesta. Bueno, quiero agradecer a la Escuela del Poder Judicial. Me pido disculpas por mi tardanza. He venido un poco tarde al evento porque estaba hoy día en el penal Urigancho. He participado en casi 20 audiencias, más 6 preventivas, y me ha sido imposible llegar a la hora. Pido disculpas por mi tardanza. Hablando sobre la legítima defensa, hoy día, por ejemplo, en la sala se le imputó a una persona
el delito de homicidio simple, ¿no? Hecho ocurrido hace aproximadamente 2007 en San Juan de Lurigancho, un hecho ocurrido en la avenida Los Postes, ¿no? Cruce con la avenida principal, que es la avenida Plaza de la Independencia. Esta persona estaba con su pareja y en ese momento es cogoteado, es rodeado por 4 personas y lo cogotearon al señor, le tiraron al piso, y a la enamorada también lo asaltaron, lo tiraron al piso, lo golpearon, lo quitaron su cartera, y en ese momento el agraviado tenía una pistola, portaba una pistola, un arma de fuego, con licencia de la DISCAME, autorizado para portar arma de fuego. Entonces, él a veces amenazado en ese momento, porque le estaban amenazando con un cuchillo en el cuello, ¿ya? Lo cogoteaba con el cuchillo en el cuello, y los demás estaban que le revocaban en sus bolsillos. Al enamorado lo tenían en el piso también golpeándole, quitando su cartera. Entonces, en ese momento el procesado ejerció ese derecho, ¿no? Es un derecho que de repente está prohibido por la ley, pero que la ley nos faculta ese derecho cuando hay causas justificantes para hacerlo, ¿no? Y que la ley nos permite hacerlo. O sea, al verme en esa situación, esa persona, al verse en ese momento cogoteado con un cuchillo en el cuello, que los demás lo tenían revolcando su bolsillo, quitaron todo su dinero, a la enamorada lo tenían en el piso, quitaron toda la cartera. Entonces, él, en legítima defensa, al verse prevenido, al verse en peligro su integridad física, él tenía un arma de fuego, se defendió. Porque una vez que los ladrones logran su objetivo, se dan a la fuga, y él sigue a uno de ellos y lo dispara, y lo alcanza y le da un balazo por la espalda, y muere en ese momento. Y viene toda la investigación policial, fiscal y judicial, y llegó este caso a juicio oral, que hoy día se ha visto, exclusivamente hoy día se vio en la sala este caso, como contó el doctor Ulises, todo el procedimiento policial, fiscal y judicial. En este caso el fiscal lo denunció por homicidio simple, y el juzgado también lo aperturó por homicidio simple. La persona invocó la legítima defensa en ese momento. El juzgado no lo quiso, el fiscal tampoco no quiso archivar la denuncia, el juez tampoco. Sin embargo, llegó a juicio oral, ¿no? Y el juicio oral, como todo es público, no es contradictorio, todo el mundo participa ahí, con la participación de los testigos, los peritos, los médicos legistas, los psicólogos, ¿no? Los psiquiatras, con la participación del procesado, quien manifestó, ¿no? Quien manifestó el hecho que le pasó en ese momento, cuando era asaltado, y habían testigos que han participado también en la audiencia del juicio oral, ¿no? Del juicio oral, que han manifestado que efectivamente vieron al procesado, que era agraviado, pero fue procesado a la vez, ¿no? Verse en esa situación. Y muchos testigos que han presenciado el hecho testificaron en la sala. Yo pude haber retirado la acusación fiscal, porque la ley me faculta, en el 274 del Código Penales, me faculta retirar la acusación cuando se actúan nuevas pruebas en el proceso penal, ¿no es así? Sin embargo, al final no lo hice, y no lo hice porque de repente no quise retirar la acusación por impero de la ley. Me he mantenido en mi posición porque había una acusación ahí, y el juzgado, en la sala, con la actuación de los medios probatorios que se han actuado en sala, la sala lo ha absuelto, ¿no? Aplicando este principio de la legítima defensa, ¿no? Un hecho permitido por la ley, ¿no es así? Por causas justificantes, dice la sala en su resolución, por causas justificantes, ¿no? Lo ha permitido que la sala lo absolviera al procesado, ¿no? Y en ese sentido me reserva el proceso para mejor estudio de autos, si apelamos, interponemos nulidad o no de repente en este caso, pero sin embargo aquí se aplicó la legítima defensa de una persona que se ha visto, ¿no?, amenazado su integridad física como un hecho justificante en ese momento. Eso quería colaborar parte de la exposición del doctor Ulises Requejo. Muchas gracias al doctor Cárdenas. Asimismo, por favor, si alguno quisiera formular alguna pregunta adicional. Doctor, tengo una pequeña inquietud. Al hablar de legítima defensa, ¿se sigue hablando todavía de la proporcionalidad o solamente de la razonabilidad?
la proporcionalidad, pero no de los medios, sino la proporcionalidad entre la intensidad de la agresión y la conducta defensiva ante esa agresión. Anteriormente la norma decía, o al menos se entendía así, de que si me atacan con un palo, tengo que yo también buscar un palo y entonces estamos en igual proporción, palo con palo, para defenderme ante ese tipo de agresión. Pero actualmente no. Actualmente se establece, si me atacan con un palo y yo tengo un arma de fuego, puedo hacer uso de mi arma de fuego para defenderme, pero cuidado, debo evidentemente actuar con racionalidad, ser razonable en mi defensa, no excederme de ese derecho para cometer un abuso, un exceso en mi defensa, y eso se llama abuso de derecho en este ejercicio, ¿no? Y es el caso, como digo, si me están atacando con un palo, yo tengo un arma, es razonable que yo haga un disparo disuasivo, podría ser. O si el atacante, por decir, es una persona robusta de 1,90 m de alto y viene con un palo que es de grosor, no sé, de 15 centímetros y con púas, evidentemente, si tengo un arma y viene contra mí con una fuerza que yo lo veo en su rostro, evidentemente puedo hacer uso, pero disparar de frente a la cabeza, al corazón o a los pies. Claro, hay que estar en esa situación para ver cómo uno reacciona, es cierto, pero por eso es bueno conocer esto, ahí se tiene que analizar la racionalidad, la manera como las circunstancias, la intensidad de la agresión, del medio empleado, ¿no? Hasta qué punto mi reacción y con el uso de arma es razonable, pero si yo voy a hacerle 20 disparos y directos todos a la cabeza, ya eso no es racional, eso no es aceptable. Todos nos damos cuenta que no es lo normal en cuanto a la reacción. Entonces hay que analizar la racionalidad, pero no de los medios empleados, como antes se exigía y se interpretaba en esos términos, sino la proporcionalidad de la intensidad de la agresión con la proporcionalidad de cómo hago uso de los medios que yo tengo para defender. La racionalidad, la razón, lo justo, lo razonable, lo aceptable. Y entonces eso implica valorar ya en ese ámbito, ¿no? Doctor, una inquietud. ¿Qué pasa si el atacado con un palo, le despoja del palo y le ataca con el mismo palo, o sea, le golpea con el mismo palo, pero por una circunstancia le cae en las fosas nasales y por asfixia del sangre muere? ¿Ahí habría legítima defensa? Yo creo que sí. Es razonable de que es una conducta que podemos en un momento también nosotros cometer, o sea, con el mismo objeto que era materia de agresión, yo le quito y con eso me defiendo. Pero hay un punto que tendríamos que analizar, es decir, si ya le quité el palo, entonces, ¿dónde está el peligro por la parte que me está atacando? Entonces es un tema ya de analizar y valorar ese aspecto, porque si le quité el palo, evidentemente ya no hay peligro. Podríamos entender que no hay peligro de agresión y por tanto la situación está controlada. Salvo que haya una situación de euforia, de cólera, y ante lo cual le quito y la reacción es inmediata. Puede ser comprensible. Habríamos que valorar ese aspecto. Las circunstancias, el lugar, si es de noche, si es de día, y qué es lo que motivó ese tipo de agresión. Pero si yo, después de quitarle el palo con el cual le lesiono, evidentemente tengo que explicar cómo es que reaccioné de esa manera. Debo entender que tal vez el agresor siguió atacándome, ya no con el palo, sino trató de sacar otro objeto con el cual pretendió causarme un daño. Y yo reaccioné con el mismo palo y traté de controlar y evitar que siga lesionando. Podría ser otra situación, pero si quitándole el palo ya evité el peligro, entonces ¿cómo explico que yo ante esa situación yo reaccione golpeándole y creándole las lesiones contra esa persona? Ya es un tema de valoración ya, y ahí es un tema de
explicar alguna razón, alguna justificación, y si eso es razonable, entonces podríamos estar dentro de legítima defensa, agresión legítima. Pero si no tiene alguna otra explicación, ¿por qué es que no obstante quitar el palo y le lesioné cuando ya no había peligro de agresión contra mí? Entonces ya ahí podríamos hablar de, probablemente el fiscal le denuncie por lesiones, y dependiendo de la gravedad podría ser lesiones leves o graves, pero ya será materia de probanza y de prueba indiciaria y explicar alguna razonabilidad de esa conducta, ¿no? Eso es lo que podría mencionar en ese aspecto. Sí, cómo no. Doctor, este es un caso en que procesado y agraviado en este caso. Bueno, la víctima lo encontró al procesado hoy en día conversando con su novio. Estaba ebrio. Por celos agarra al procesado hoy en día, lo pega, ¿no? Se ligan a golpes y la víctima lo llega a golpearlo, a lesionarlo al procesado. La víctima es más alto, más fornido, etc. Y tanto el procesado es menudo. Entonces, termina la pelea, lo separan, no sé, y el procesado se retira, ¿no? Porque estaba en toda la de perder. La víctima estaba ebrio y sigue buscándolo, va a buscarlo con un cuchillo. Se lian a golpes, la víctima saca el cuchillo y el procesado refiere de que llegó a quitarlo y con el mismo cuchillo le incrustó en el estómago y murió desangrado la víctima. Alegado, él a nivel fiscal y judicial alegó legítima defensa, pero al parecer no lo han tomado en cuenta y hoy en día está como prisión preventiva. Está en proceso entonces. Sí, con mandato prisión preventiva. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que en ese caso amerita esclarecerse y a nivel judicial como la que está ocurriendo, porque ahí tenemos que ya probar testigos, que vieron los testigos, la gravedad de las lesiones, tenemos que ver si hay algún registro de video, de fotografía, el lugar en donde ocurrió. También es importante analizar que la víctima en este caso estaba en estado etílico. Es un factor también que debemos tener en cuenta para valorar. Hubo agresiones mutuas, es otro tema, y hubo diferentes momentos. Yo creo que en ese caso amerita esclarecerse y conforme se está realizando. Pero lo que me menciona es de que está con prisión preventiva. ¿Perdón? Prisión preventiva, pero por el delito de homicidio. Pero habríamos que ver si en ese caso se invocó, entiendo que sí se invocó legítima defensa, pero habríamos que ver, pero precisamente el artículo, la ley 27.936 señala claramente, y es lo que en varios casos ningún analista ha vuelto a reiterar esto, dice claramente la ley, vamos a leer la ley. Dice claramente la ley 27.936 que en caso que se alegue legítima defensa, el juez impondrá mandato de comparecencia. A ver, retrocedemos la parte para leer expresamente la norma. Impondrá mandato de comparecencia. Ahí está, adelante. Cuando exista indicios válidos de legítima defensa. Contrario sensu, si impone mandato de detención, quiere decir que para el juez no ha existido indicios válidos de legítima defensa, que podría ser el caso, pero tiene que haberle fundamentado, tiene que haber motivado, y tiene que haber alguna motivación en esos términos, porque la ley es clarísima, y es lo que, aquí está la ley, tengo la ley aquí, dice claramente aquí, es el artículo, vamos a leer esta parte, aquí está, artículo 3 de la ley, dice medida cautelar, dice, es lo que poco se revisa de la ley 27.936, artículo 3, medida cautelar, ante la invocación de legítima defensa, el juez, al haber recibido la denuncia, determinará la necesidad de abrir instrucción, pudiendo no hacerlo. Muy bien.
en el supuesto de decidir la apertura de instrucción, impondrá, es una obligación, dice, impondrá mandato de, no digo disolver, sino impondrá mandato de comparecencia cuando exista indicios válidos de legítima defensa. Es decir, para el juez aquí va a imponer mandato de comparecencia cuando analizado el hecho, sus elementos, sin que eso implique adelanto de opinión, sino una evaluación y análisis si existen indicios válidos de legítima defensa. Entonces, no, aquí me parece que hay indicios válidos de legítima defensa, se cumple con los 3 requisitos, mandato de comparecencia. Pero si estoy tomando otra decisión que la ley me dice, en esos casos debo imponer comparecencia y doy detención, pero entonces tengo que motivarlo. ¿A qué se debe? Quiere decir que en este caso no hay para mí elementos indiciarios de legítima defensa válidos. Estoy concluyendo, pero tiene que estar establecido. Ahora, de otro lado, para la prisión preventiva hay requisitos también establecidos, pero pienso que en ese tipo de audiencias de prisión preventiva debe haberse discutido este punto de legítima defensa. Y yo, abogado, en este caso del quien invoca legítima defensa, tengo que haber motivado y argumentado y sostenido que en este caso, si hay legítima defensa y por tanto, señor juez, usted no puede incumplir la ley que dice que en estos casos usted debe imponer comparecencia y por tanto no puede disponer mandato de detención, ¿no? Si es que yo considero que hay elementos válidos de legítima defensa. Pero desde luego tengo que argumentar en esos términos y sostener en la audiencia, que además es pública, sostener esa posición y clarísimamente será interesante ver cómo se ha desarrollado esa audiencia y si se ha discutido este tema, porque está clarísimo en la ley. La ley dice, impondrá comparecencia. Y en el caso del estudiante Mancía, la juez no impuso comparecencia, sino detención. En esa fecha no había todavía las prisiones preventivas, pero impuso detención, pero no hay ninguna motivación que haya analizado, que haya habido en ese caso para detención. Lo contrario, o sea que no hay legítima defensa, no hay ninguna motivación en la sentencia, al menos hasta donde tenemos información, ¿no? Entonces es un tema de motivación y de evaluación en ese aspecto, es lo que sería mi opinión al respecto. Para construir un poco más a la información del asistente, para que exista legítima defensa tiene que haber una causa de justificación. O sea, una desproporción ante el hecho que yo me encuentro ante un evento que me puede ocurrir. ¿Me entiendes? Nosotros, como principio general, la legítima defensa, nadie puede tolerar lo injusto. O sea, nadie puede venir a mí a agredirme, o golpearme, o amenazarme con un cuchillo, con una pistola. No, tengo yo derecho de poder defenderme. Pero la ley me permite eso siempre cuando existe causa de justificación. Pero en ese hecho que tú acabas de narrar, el procesado pudo haber preveído ese hecho. Si bien es cierto, el agraviado le enfrentó porque estaba mareado, porque le estaba molestando a la enamorada, el procesado pudo haberse retirado del lugar de los hechos, ¿no? Y no acudir nuevamente a la escena del hecho y pelearse con el agraviado, quitarle el cuchillo y inferirle el cuchillo hasta que lo mató, ¿no? ¿Así? Entonces ahí no podemos encontrar las causales de justificación empleando el principio de la legítima defensa. No, tiene que haber una causa de justificación y en ello no se evidencia una causa de justificación. Por eso que en ese caso ha vulnerado un tipo penal, que es el delito de homicidio simple, ¿no? Si bien es cierto, no hubo ferocidad, no hubo lucro, otra cosa, el hecho ya de agarrar un cuchillo, verse premonido con un arma blanca, inferirle a la persona, al agraviado y matarlo, ya estamos ante un delito tipificado en el Código Penal, ¿no? Que es el homicidio simple. Buenas noches. Quería hacer la pregunta en la casuística que hizo el doctor Ítalo. Yo tengo, a ver si me aclara la idea. Tengo entendido que la legítima defensa existe en el momento de que un bien
o mi vida se encuentra en peligro. En el momento de que yo soy atacado y estoy en medio de la trifulca o la pelea, es válido que yo me defienda si tengo un tipo de arma y estamos a igualdad, o puede haber una desproporción, pero siempre y cuando esté en el acto. Pero una vez que termine, que dejemos de discutir o pelear y se va mi contrincante, yo no voy a ir tengo entendido que yo no voy por la espalda y le voy a disparar, porque ahí se extinguiría la legítima defensa. Si me puede sacar de esa duda. Mira, supongamos como principio general, la legítima defensa tiene como principio general la protección de la vida humana, es decir, la protección de uno mismo, o sea, el principio de protección, que es el aspecto individual de la persona, ¿no? Supongamos, yo me encuentro caminando por una calle, qué sé yo, por la avenida San Juan Lurigancho, por la avenida Los Próceres, Los Postes, que es la Cantuta, por ahí, caminando, y de una manera desproporcionados, ocurre un evento, ese momento pasa por mi costado, bajan de un vehículo y de frente me apuntan un arma, por ejemplo, ¿no? En ese momento yo me encuentro disminuido, no sé, porque me veo amenazado en ese momento, una amenaza inminente, que me van a asaltar, en ese momento me van a matar, ¿no es así? De repente yo tengo una reacción más rápida que ellos y veo que están proponiendo con arma de fuego. Yo también tengo un arma de fuego, entonces para defender mi vida en ese momento, esas circunstancias que en ese momento, yo puedo repeler en ese momento, ¿no? Y puedo alegar mi legítima defensa, ¿me entiendes? Pero supongamos yo voy, por ejemplo, una persona, por ejemplo, me quiere asaltar, por ejemplo, ¿no? De repente con un palo, como dijo acá el asistente, ¿no? Yo veo que yo tengo una mejor herramienta que me puedo defender, ¿no es así? Y lo puedo emplear, pero va a haber una desproporción en el hecho. Puedo salir de la escena del lugar para evitar un evento mayor, y lo puedo hacer, ¿no es así? O de repente puedo usar mi arma y disparar al aire para que la otra persona se pueda ir del lugar a los hechos, y lo puedo hacer, y la ley me permite. Pero de repente ocurre lo contrario, y yo no veo esa proporción, y los mato así directamente, ¿no? Yo no veo una causa de justificación para poder yo alegar la legítima defensa en ese hecho, ¿no? Estaría ya violentando ese principio de la desproporcionalidad, ¿no es así? Ya me excedí en el hecho, me excedí en la proporción del evento criminoso. Él tenía un palo, yo tenía un arma. ¿Le pudo haber preveído? Sí, le pudo haber preveído, pero no lo hice. Le di un disparo y lo maté. Entonces, puedo alegar legítima defensa en el proceso. Va a ser un poco difícil que el fiscal y el juez o los vocales, si va al juicio oral, me puedan creer, ¿no es así? Porque había esa desproporción en el evento en ese momento ocurrido, ¿no? Pero si es el primero que te he contado, hay un peligro inminente en tu vida, ¿no? Eres asaltado en ese momento y tienes la posibilidad, ¿no?, de zafarte o de defenderte, sí lo puedes hacer, y la ley está permitido porque hay una causa de justificación para ello. Gracias, doctor. ¿Alguna última pregunta? Bueno, en tal sentido quiero agradecer esta importante participación de los doctores Ulises Requejo y del doctor Ítalo Cárdenas por este valioso aporte, y hacerles entrega del certificado respectivo por su participación a nombre de la dirección de la Escuela de Auxiliares, firmado por el doctor José Neira. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias a usted. Gracias por su intervención.